jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El presidente Lenín Moreno arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro, calificándolo de criminal y protector de terroristas. Sus declaraciones se dieron en el marco de las actividades que cumple en la Asamblea General de la ONU, a la cual no asistió Nicolás Maduro por encontrarse en Rusia en negociaciones. Thank you. Con fuertes calificativos, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió al gobierno de Nicolás Maduro en una reunión en donde participaron varios mandatarios de la región, al margen de la Asamblea General de la ONU. Son más de 4 millones de seres humanos humildes que huyen de este régimen despótico, de este régimen criminal, de este régimen hambreador de Nicolás Maduro. Además, corrupto, protector de terroristas y además donde acuden permanentemente todos los criminales internacionales a encontrar refugio. Moreno también aprovechó el podio de la Organización de Naciones Unidas para solicitar al mundo que se actúe a favor de los migrantes que huyen de la crisis venezolana. Es tarea de Naciones Unidas buscar una solución definitiva para Venezuela. Nuestros hermanos venezolanos nos dicen a diario que no hay comida, que no hay salud, que no hay medicinas. A las críticas contra Venezuela se sumó el mandatario colombiano Iván Duque. El gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. El presidente estadounidense Donald Trump, por su parte, calificó de tragedia lo que ocurre en el país llanero. Estaremos con los venezolanos todos los días hasta que finalmente sean liberados de esta horrible y brutal opresión. Nicolás Maduro no acudió a la asamblea, pero su canciller Jorge Arreaza se pronunció. Siguen tratando de destruir el proyecto bolivariano, siguen tratando de atentar contra la unidad de nuestros pueblos. Arreaza ha calificado las intervenciones de los mandatarios de la ONU como distracción y señaló que es injusto un bloqueo económico que solo genera más crisis. La solución siempre será que levanten las sanciones contra Venezuela, que podamos nosotros producir como siempre produjimos, que podamos satisfacer las necesidades con nuestro sistema de protección social en materia alimentaria, en materia de salud, en materia de educación, que fueron reconocidas por esta organización en todas sus instancias y agencias hasta que comenzaron las sanciones de los Estados Unidos. Informó Valeria Navarro. Una buena noticia para el Ecuador, así es, una gesta histórica. El Independiente del Valle consiguió la clasificación a la final de la Copa Sudamericana tras quedar 2-2 con el Corinthians. En los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa se encuentra nuestra compañera Marilyn Jaramillo para contarnos cómo se vive el triunfo del equipo. Adelante, Marilyn, buenas noches. ¿Qué tal, María Fernanda, amigos televidentes? Muy buenas noches. Nos encontramos en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, como ustedes pueden ver, cargados de energía, de emoción, pero sobre todo de festejo, porque Independiente del Valle empató ante su similar de Corinthians 2-2, con lo que hace posible que Independiente del Valle obtenga su boleto para disputar la final de la Copa Sudamericana. Más de 27,000 personas se dieron cita acá, al Coloso de Batán, para disfrutar de este partido. Vamos a conversar con una de las hinchas. Un partido un tanto sufrido, ¿verdad? Sí, muy sufrido, mucha tensión, pero lo logramos y vamos a pasar a la final. Ustedes, ¿cuál es su pronóstico para la final que se va a disputar el 9 de noviembre? Va a estar fuerte, pero yo creo que sí vamos a poder. ¿Alguna cancioncita para Independiente? Sí se puede, Independiente. Claro que se puede, Independiente, pero ¿cómo se vivió esta jornada deportiva? A continuación lo vamos a ver. Gracias, te quiero. Independiente del Valle ya tiene su boleto para jugar la final de Copa Sudamericana. En el Estadio Olímpico Atahualpa, el equipo sangolquileño empató 2-2 con el Corinthians de Brasil. En la primera parte, Corinthians salió a ejercer presión alta sobre el campo de los del Valle. El equipo ecuatoriano no encontraba la fórmula para salir jugando con claridad. Al minuto 28, Corinthians encontró la primera tras una habilitación de Wagner Love a Mauro Boselli. Boselli y adentro, chao.
Los brasileños se fueron al descanso con una pelota que impactó en el horizontal al minuto 43, mientras que Independiente falló en la rotación y tenencia de pelota. Para los segundos 45 minutos, el negro azul salió con otra actitud. Intentó llegar por las bandas para evitar la presión del equipo brasileño. Así llegó el gol de la tranquilidad. Al minuto 67, John Jairo Sánchez desbordó por la banda izquierda y en una jugada solo frente al portero Casio puso el 1-1. Al minuto 85 el VAR decretó penal a favor del equipo paulista. Clayson fue el encargado de cambiar el cobro por gol y poner 2-1 a favor de Corinthians. Ya con el tiempo reglamentario cumplido, los del Valle empataron con gol de Alejandro Cabeza y puso a festejar a todo el estadio. La final se jugará en Asunción de Paraguay el 9 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco. Los del Valle esperan por Colón de Santa Fe o Atlético Mineiro, que jueguen la otra llave de la semifinal. Con el apoyo de hinchas de todos los equipos ecuatorianos, Independiente del Valle logró una nueva gesta histórica. Con realización de Andrés Reina, informó Andrés González. Recordemos que hace 4 años Independiente del Valle nos hizo soñar con la Copa Libertadores, que no pudo ser, pero estamos seguros que el 9 de noviembre la Copa Sudamericana vendrá a Ecuador. Esto es lo que nosotros les podemos informar desde los exteriores del Olímpico Atahualpa. Continúas, María Fernanda, en estudios. Buenas noches. Buenas noches, Marilyn. Estamos de acuerdo que tendremos la Copa aquí en el país. Independiente del Valle, felicitaciones. Y ahora retomamos el ámbito político. En la provincia del Carchi se cumplió el segundo día de paralizaciones. Las vías de ingreso y el puente de Rumichaca permanecen bloqueados. Manifestantes exigen al gobierno que acojan sus demandas. Se cumplió con el segundo día de paralización en la provincia del Carchi. Este miércoles el pueblo se unió tras el anuncio de radicalizar la medida. Las marchas se realizaron por cada una de las calles alternas y principales de Tulcán, buscando que los pocos locales comerciales abiertos pleguen al paro. Autoridades y líderes sindicales anunciaron que no levantarán la medida si no hay una autoridad nacional en territorio atendiendo los pedidos. Los manifestantes llegaron hasta los exteriores de la gobernación del Carchi, en donde se mantuvieron enfrentamientos con la fuerza pública. Aquí nos vamos a mover en base de resultados. Que necesitamos por fin un interlocutor válido, que no tenga desgaste político, que tenga credibilidad y que tenga la capacidad de decisión. Estamos de acuerdo de que los problemas del Carchi se resuelven aquí. Nadie tiene que trasladarse a la ciudad de Quito. Según el vicepresidente de la República, en Carchi se han logrado grandes acuerdos y las autoridades lo saben. Determinó que no caerá en el chantaje o las manipulaciones. Me parece que han tomado un camino equivocado las autoridades del Carchi. Nosotros haremos que sigan funcionando los servicios públicos que están bajo nuestra competencia y haremos respetar la ley para que no vamos a aceptar esta posición, sobre todo cuando ha habido y ha existido la apertura para dialogar. Este tipo de declaraciones hizo que los dirigentes sindicales, los alcaldes y el prefecto mantengan una reunión para poder evaluar la medida y tomar decisiones, mientras la ciudad permanece bloqueada. Al finalizar, la decisión fue continuar con la medida de hecho. Otra de las alternativas, delegar a los asambleístas Javier Cadena y René Yandún para que sean los interlocutores ante el gobierno nacional de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ciudadana. Esta es una forma de lucha para tener victorias y que nuestro Carchi sea mejor productivo. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Diana Salazar, fiscal general del Estado, denunció haber recibido presiones y amenazas por la denuncia que presentó en contra de 15 personas por presunto peculado en la firma de un contrato para la exploración y explotación del campo Singue. Tras cumplirse 3 días de la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por el presunto cometimiento del delito de peculado, Diana Salazar, fiscal general del Estado, denunció haber recibido presiones a través de llamadas telefónicas del fin de semana y amenazas que se trasladaron afuera de la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia de un familiar de uno de los procesados. Salazar defendió la acusación por peculado contra 15 personas por la suscripción del contrato con el consorcio DGC para la exploración y explotación del campo Singue, con un supuesto perjuicio para el Estado ecuatoriano de $28 millones. Entre los procesados está el ex vicepresidente Jorge Glass y los exministros Carlos Pareja y Wilson Pastor. Los defensores técnicos de los acusados coincidieron en solicitar al juez Iván Saquicela que se dé el sobreseimiento, es decir, que no les llame a juicio. A que en este caso no hay ningún tipo de irregularidad, no hay un perjuicio para el Estado. Consecuentemente, si el peculado es un delito
de perjuicio de resultado, no podríamos bajo ningún concepto pensar en la existencia de una infracción penal sin la existencia de un perjuicio. Todo lo contrario, el Estado ha ganado y hasta el día de hoy sigue ganando importante cantidad de dinero con la explotación del campo Single. 17 cajas que contienen 34.000 folios conforman la acusación por peculado. No se les acusó a todos como autores. Las 15 personas que estamos como procesados se nos ha acusado como autor. En mi caso, en el caso de mi defendido, a él sí le indica que fue parte del sobre 2, que además dio los datos de la reserva y que finalmente fue a trabajar posterior a haber trabajado en la empresa pública, pasó a una empresa privada donde supuestamente es la empresa que se benefició de dicho contrato. Es decir, como que dio mal uso a la información que tenía. Exactamente, pero nosotros hemos indicado y hemos probado acá con los elementos de descargo que en efecto no fue mi defendido el que tenía ese valor de reservas. Una vez que culminó la etapa de alegatos de este jueves, está previsto que la Fiscalía y los abogados efectúen el anuncio de la prueba y el juez Aquisela se pronuncie sobre el posible llamamiento a juicio o sobreseimiento, informó Héctor Romero. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, suspendió a 2 jueces penales de Guayaquil por presuntas actuaciones irregulares dentro de una causa seguida en contra del exministro Iván Espinel. Jorge Ernesto Guzmán Navarrete y Yesenia Hidalgo Ordóñez de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 de Guayaquil fueron los 2 jueces suspendidos por la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. El plazo de la suspensión es por el máximo de 90 días. Los magistrados seguían una causa en contra de Iván Espinel por supuesto enriquecimiento ilícito. No vamos a tolerar presuntas irregularidades de juezas y jueces en el manejo de la justicia. Según un informe, los servidores judiciales habrían incurrido en actuaciones irregulares. El juez Ernesto Guzmán, por ejemplo, había suspendido por varias veces la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, mientras que la jueza Yesenia Hidalgo había suspendido de forma presuntamente injustificada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio convocada para el pasado 24 de septiembre. He convocado a pleno y vamos a tratar el punto de el análisis y decisión sobre sumarios administrativos en contra de estos jueces y también no descartamos la sanción que emprende el Consejo de la Judicatura en contra de los abogados que de manera injustificada hayan permitido la dilación de este proceso. Además, Maldonado anunció que pedirá que se reporte sobre jueces que hayan dilatado audiencias por más de 2 ocasiones y que solicitó sortear al nuevo juez que reemplace a quien estaba en conocimiento de esta causa. No podemos permitir que se dilaten más las causas. El ex titular del MIES ya cumple una condena de 10 años por lavado de activos y además es procesado por peculado, aunque en este último caso tampoco se ha iniciado el juicio. El proceso por enriquecimiento ilícito inició en noviembre del 2018 y desde marzo de este año se han suspendido las audiencias previas al juicio. En Quito informó Andrea Orbe. El Gobierno Nacional ultima detalles de las reformas económicas que enviará a la Asamblea Nacional la próxima semana. De ingresar en la legislatura en un solo paquete, podría evadir el bloqueo de la Comisión Laboral que no logra sesionar durante más de 4 meses. Hasta el próximo jueves 3 de octubre, el Ejecutivo remitiría a la Asamblea Nacional las reformas laborales y tributarias. Así lo confirmó el vicepresidente Otto Sonel Hosner. El día domingo tenemos una reunión con el presidente que regresa y ese día daremos los últimos detalles. Entre las reformas se prevé cambios en el ámbito laboral que abarquen la flexibilización de jornadas de trabajo y condiciones de indemnización. Y en el aspecto tributario, de acuerdo con las metas acordadas con el FMI, se apunta a incrementar la recaudación en 1.5% el Producto Interno Bruto. Los objetivos principales en la parte tributaria es la simplificación de trámites tributarios y el segundo objetivo en la parte laboral vendría a ser la posibilidad de poder generar nuevas modalidades de empleo para quienes no tienen empleo. En la Asamblea hay expectativas sobre cómo llegarán estas reformas. Al parecer, sería un solo paquete que será tratado por la Comisión de Régimen Económico. El legislativo siempre está preparado. Lo que queremos es que vengan con tiempo, para que haya el tiempo suficiente de hacer un buen trabajo. Es un solo proyecto y no se puede partir un solo proyecto en 2. De llegar en 2 proyectos diferentes, se encontraría con el bloqueo que existe en una comisión que trataría el tema laboral, en donde no hay vistas de que se alcance un acuerdo que permita viabilizar el trabajo. La única responsable de que la Comisión de Derechos de los Trabajadores no sesione es la señora María José Carrión. Tiene que darse cuenta que si es que no cuenta con el respaldo de 8 de 12 miembros de la comisión, pues debe dar un paso al costado. Yo no puedo
en mi vida renunciar a defender los derechos de los trabajadores. Por tanto, difícilmente a mí me obligarán a renunciar a eso que para mí ha sido una consigna de vida. Antes del mes de noviembre se aspira a que estas reformas hayan sido aprobadas en la legislatura, informó Carolina Basante. A 8 días del segundo y definitivo debate de las reformas al COIP, donde el legislativo se mostró dividido en torno a la aprobación de la despenalización del aborto en casos de violación, este miércoles grupos provida y religiosos homenajearon a los 69 asambleístas que votaron en contra o se abstuvieron durante el tratamiento del artículo 150 del Cuerpo Legal. El homenaje inició nombrando a todos los asambleístas que votaron en contra de la despenalización del aborto en caso de violación. Posterior a ello se presentaron casos de personas que por la decisión de sus madres de no abortar, hoy se encuentran vivas. Mi madre tenía 17 años cuando fue abusada por su padrastro, aunque no era capaz de criarme, pero estaba ahí mi abuela. Jaime Arturo Payares fue otra de las personas que brindó su testimonio. Indicó que la valentía de su madre fue la que le brindó la oportunidad de vivir. Mi madre biológica me salvó la vida porque sé que fui sobreviviente del aborto. En el evento se felicitó a los legisladores que votaron en contra de la aprobación del aborto en casos de violación. César Ron, uno de los legisladores presentes, recibió un recuerdo en agradecimiento por su voto negativo. Bueno, yo defiendo a la vida, esos son mis principios y por lo tanto pues defiendo las dos vidas. Creo que los niños no tienen la culpa de lo que pasa en este país. Pero a pesar de lo sucedido en el Parlamento el pasado 17 de septiembre, organizaciones en defensa de los derechos de la mujer todavía guardan esperanzas en la decisión que deba tomar el Ejecutivo. El presidente Moreno puede vetar la resolución de la Asamblea y nosotros sí hacemos un llamado a la sensibilidad del presidente Moreno. Punto en el que discrepa el legislador del Partido Social Cristiano, César Ron. Esto no votó la Asamblea, no pasó. Se pidió la reconsideración del tema, tampoco pasó. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a vetar el presidente si no hay artículo? En el evento de homenaje participó además Luis Cabrera, monseñor de la Arquidiócesis de Guayaquil como parte de la Iglesia Católica, pero también pastores de la Congregación Evangélica. Como sociedad debemos promover una cultura de respeto y de denuncia a los agresores, de tal modo que se apliquen las penas más severas, teniendo en cuenta que más del 80% de los violadores, de las violaciones se dan en el entorno familiar. Para Carlos Larco, uno de los voceros de los grupos Provida, el agradecimiento a los asambleístas va más allá de evitar el aborto por violación, pues según él se buscaba legalizar otras acciones. Pretendieron autorizar el aborto en casos en que se sospechaba que los niños podían tener alguna mala formación. Es decir, aún en casos como síndrome de Down, pregunto. Los recuerdos entregados a los legisladores presentes constaron de un nacimiento y un cuadro de las fotos de bebés que indican han sido salvados en el proyecto SOS Mamá, de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Quito. Informó Javier Rosero. Desde este jueves inicia el registro de ciudadanos venezolanos en Ecuador. La medida busca mantener un control más estricto de la movilidad de los ciudadanos del país llanero y será un requisito indispensable para la visa humanitaria. Que se ha convertido en sitio obligatorio de paso. Desde este jueves, Ecuador llevará un registro especial y minucioso de los venezolanos en el país. Constar en esta base de datos será indispensable para acceder al beneficio de la visa humanitaria y hacer otros trámites en el Ecuador. Los ciudadanos venezolanos que deseen registrarse podrán hacerlo en gobernaciones y coordinaciones zonales. En principio vamos a tener un registro en 15 ciudades y esperamos trasladarlo a todas las provincias del país en las próximas semanas. Entre los requisitos que deberán presentar para el censo están cédula de identidad, huellas dactilares e información sobre el entorno familiar. El registro incluye un levantamiento de información exacta de los ciudadanos que ingresaron al país en las fechas previstas por el decreto. De acuerdo a las estimaciones del gobierno, serán 300.000 los venezolanos que constarán en esta base de datos y que podrán beneficiarse de la campaña de movilidad que emprende el Estado. Detalles más profundos de cómo se realizará el censo serán entregados por las autoridades este mismo 26 de septiembre. Mientras tanto, también se trabaja en la coordinación de cómo funcionará el corredor humanitario ofrecido por el presidente Lenín Moreno para aquellos venezolanos que quieran llegar a los países vecinos, pero que necesiten transitar por Ecuador. Ahora tenemos que regular cómo se va a hacer cuando el tránsito sea terrestre y estamos trabajando en eso para las próximas semanas. Informó Carolina Basante. Atención, el municipio capitalino anunció que la medida hoy no circula será rotativa. El propósito sería evitar el incremento del parque automotor en la ciudad. Varios concejales se pronunciaron y rechazaron la medida.
Hoy No Circula será rotativo. El día a la semana que tu vehículo no circula cambiará. Con este video, el Cabildo Capitalino informó este miércoles que la medida restrictiva vehicular Hoy No Circula tendrá una nueva modalidad. Será rotativa. La meta es permitir que mejore la circulación vehicular. Es una medida que evitará que aumente el parque automotor en Quito. Inicialmente se publicó en Twitter que la medida iniciará desde este 15 de octubre, pero más tarde en la misma página del municipio se posteó un "pronto te informaremos", sin establecer fecha. De inmediato hubo respuesta y varios concejales rechazaron el anuncio. Una medida que debió haberse tomado previo a una evaluación, por lo menos de 2 meses, si no de los 8 meses, tal cual estaba anunciada. Me parece a mí una medida, y voy a ser bien duro, una medida arbitraria que nos va a afectar a la gran mayoría de quiteños. Pues cualquier cambio se debe hacer una vez cumplidos los 2 meses de la nueva medida restrictiva vehicular, tal como lo establece la resolución emitida por la alcaldía, sostiene el concejal Omar Ceballos. Una vez que se haga la evaluación bimensual, ahí la comisión técnica harán la evaluación, harán el informe y pasarán a la alcaldía para que, si es necesario, tomar otras decisiones. En el video se exhorta a que los ciudadanos estén atentos a la rotación de las placas para así tomar precauciones, lo que generará un grave problema, dicen. No todos difícilmente se van a estar informados respecto de qué placa va a ser la que está restringiendo la circulación de su vehículo y por tanto es muy seguro que vaya a aumentar de manera importante la cantidad de personas que infrinjan esta disposición. Ellos esperan que el alcalde socialice con el consejo dicho cambio, a pesar que es únicamente potestad del burgomaestre tomar este tipo de decisiones. Ordenanza dispone y obliga al alcalde a que cuente y socialice con el Consejo Metropolitano en una sesión específica donde se trate y se aborde el tema. Actualmente la restricción se aplica un día a la semana en función del último dígito de la placa, informó Marilyn Jaramillo. Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV y más adelante les contamos que en el norte de Quito un bus de transporte público se impactó contra una vivienda dejando como trágico del accidente una persona fallecida y 21 heridos. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, en el norte de Quito, un bus de transporte público se impactó contra una vivienda, dejando como saldo trágico una persona fallecida y 21 heridas. Aparentemente, una falla mecánica sería la causa del accidente. Los ocupantes de la casa dicen que están vivos de milagro. El estruendo fue espantoso, algo que les resultó difícil explicar. No era para menos, un bus de transporte público se incrustó en una esquina de la vivienda de 2 plantas. Yo estaba por salir, pero si salía unos segundos antes, a mí me cogía la grada que se ha ido, de lo que impacto del bus me daba, creo que en la cabeza, pero Dios hace las cosas y no salí. El polvo invadió el ambiente. Cuando los ocupantes buscaron salir, se toparon que las gradas estaban destruidas y obstaculizadas por parte de la carrocería del pesado vehículo. Sí, yo al menos pensé que era un tanque de gas, pero al momento que salí ni me imaginé que era el impacto peor del bus. Drama aparte vivían los pasajeros del bus. Los curiosos comentaban que el chofer habría advertido que los frenos no le respondían y supuestamente pidió a las personas que se bajen, pero todo pasó tan rápido, más considerando que el bus tomó una pendiente pronunciada y no hubo tiempo para reaccionar. Fue cuestión de segundos para que la desgracia se atraviese en la ruta mañanera. Tenemos que hacer las pericias correspondientes al bus, tenemos que hacer pericias mecánicas para ver los frenos del estado del vehículo y se determinará la causa. Los organismos de socorro atendieron a 21 pasajeros heridos. Un gran número de ambulancias fue necesario para evacuar a los pacientes a diferentes casas de salud. Los afectados eran todos ocupantes de la unidad de transporte público. Teníamos unos 3 heridos medianamente graves, fueron transportados los primeros de ellos. Y ahí toca ver el reporte en las casas asistenciales. La escena más dolorosa estaba en la cabina. El conductor quedó atrapado entre las paredes de la casa y los fierros del bus. Los bomberos trabajaron por cerca de 1 hora para poder extraer el cuerpo, que fue encontrado aplastado. Su deceso fue de contado. Y se procedió a hacer todo lo que es extricación vehicular y también todo lo que es para estructuras colapsadas para poder remover todo lo que es el hormigón y las varillas. La hipótesis que tiene más fuerza, que se trató de una falla mecánica. Tenemos una sospecha, una hipótesis de una pérdida de frenos, sin embargo vamos a proceder a realizar la inspección mecánica. Presunto desperfecto que viajaba sobre ruedas y que puso en aprietos
a decenas de personas. En Quito informó Iván Casamen. Una cámara captó un violento robo con cuchillo al conductor de un bus de transportación pública en el noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional está tras la pista de los antisociales que deambulan por la vía perimetral. Era una jornada normal de labores hasta que aparecieron los dos delincuentes. Ni siquiera pasaron el sensor. Lo que sí sacaron fue un cuchillo e inmediatamente procedieron a amedrentar con el arma blanca al conductor del bus de la línea 110. Él intentó frustrar el hecho delictivo y este sujeto casi le asesta algunas puñaladas. De esa manera huyeron en plena vía perimetral, cerca de la avenida Casorina en el noroeste de Guayaquil. Conversamos con el perjudicado, quien nos manifestó que por algunos segundos pensó que lo iban a asesinar. Se sube el tipo con el cuchillo tapiñado y aquí arriba lo saca, entonces ya empezó a quererme agredir prácticamente. A medida que él avanzaba, pues yo también me quería esquivar porque no sé, con estos tipos no se sabe a qué hora, si lo van a lanzar o no, a veces hasta de susto mismo ellos van lanzando de miedo. $30 casi le cuesta la vida a ese padre de familia. Sus compañeros de labores también han pasado por esos robos, algunos hasta con disparos. Yo por coger a uno en la 45 eran dos nomás y por cogerlo me dispararon y quebraron el vidrio de allá. Pero ahí cuando te cogen acá se suben hasta 8. Cogen 4 con revólver y 4 comienzan a recoger. A ellos no le comen de nada, está la cámara y a ellos no les importa. Si uno pone un poco de resistencia, a eso estamos expuestos nosotros. Mientras que en el distrito Nueva Prosperina de la Policía Nacional ya conocen de ese y otros casos y aseguran que están tras la pista de aquellos antisociales que no solo utilizan cuchillos sino también armas de fuego. Estos videos ya están levantando información. La Policía Nacional, a través de su eje investigativo, estamos realizando permanentemente operativos en el sector, a los buses, revisando las personas y vamos a poner personal motorizado en el lugar para que no ocurra este tipo de eventos. Y llegar al sitio donde ocurrió este hecho violento también es encontrarse con pasajeros que dicen ahora ser más precavidos. Lo que tengo de valor me lo guardo y ahí trato de pasar desapercibido porque si uno medio tiene un reloj, un anillo, una cosa, ya lo van fregando. Si no le da, lo matan, lo puñalean. Informó Charlie Pisa. Presuntos asaltantes y policías fueron protagonistas de un cruce de balas. La persecución empezó en el norte de la ciudad y terminó en el centro con la captura de 2 sospechosos. Cuando un patrullero realizaba su ronda nocturna, se percató de la presencia de 2 vehículos que circulaban a gran velocidad. Los uniformados se activaron para ver qué pasaba. Los ocupantes del segundo auto les indicaron que perseguían a quienes les robaron utilizando armas de fuego. Indicaban inclusive las víctimas que quisieron arrebatarles su vehículo. Al seguimiento se sumaron patrulleros de la zona de la Mariscal. Los sospechosos hicieron caso omiso a la orden de alto policía, huyeron en contravía, cruzaron parterres y semáforos en rojo. Una persecución de película que cruzó calles del norte y centro de Quito. Trataron de impactar a los miembros policiales. En la fuga el auto chocó. Al verse perdidos optaron por abandonar el vehículo e intentaron escapar a pie. En este sector terminó la persecución policial. 2 lograron fugar trepando las gradas, mientras uno cayó herido en un cruce de balas con la policía. Haciendo uso progresivo de la fuerza y con su arma de dotación, el personal policial logra impactar en la pierna a uno de estos delincuentes. Los vecinos en el sector comentaron que se despertaron por el ruido de las balas. Los 2 detenidos tienen antecedentes y serían parte de una presunta banda que operaba en varios puntos del DMQ. Los 2 ciudadanos mantienen 7 detenciones, del 1-5 y el otro 2. Entre las evidencias de los actos ilegales en los que presuntamente andaban artículos que les robaron a quienes les perseguían y otros objetos que no tenían justificación, así como un arma de fuego. Un ciudadano, la última detención es en enero del 2019. Las detenciones que tienen son por robo agravado y por extorsión. Esperan que los 2 que lograron huir por las gradas hayan llegado lejos y que no les quede ganas de volver. Los policías caminan atentos. En Quito informó Iván Casamen. En nuestra entrega anterior conocimos que las redes sociales son, en algunos casos, utilizadas por delincuentes.
para con engaños amorosos estafar a la ciudadanía. Pero ¿cómo actuar si es víctima de estos bandidos? A continuación, un informe. Y seguía conversando conmigo, que estaba mal y todo eso. Le volví a depositar 200. En total, casi $850 le deposité. El caso de Raquel es uno de los tantos que suceden diariamente en el mundo. Ella es quiteña y fue estafada con $850 que depositó a alguien que se ganó su confianza. Eso sí, siempre me decía que tenía mucho dinero, que se iba a casar conmigo, que todo el dinero que yo le iba a prestar me lo iba a dar el doble. Hasta el día que hicimos la entrevista a esta mujer, ella no sabía lo que debía hacer para que se investigue al presunto estafador. Nosotros podemos investigar previa la denuncia puesta en la fiscalía o en la policía judicial, porque nosotros tenemos una unidad especializada en el tema de ciberdelito. Aunque el acto ilegal sea cometido desde el exterior, las autoridades durante las investigaciones pueden determinar la procedencia de los delincuentes y en efecto detenerlos. Exactamente, nosotros tenemos organizaciones internacionales con las cuales trabajamos en conjunto para combatir el delito transnacional. Nosotros, al momento que determinamos que cierto ciudadano fue el culpable del cometimiento de un delito, inmediatamente luego de que el juez determine una orden de detención, nosotros pediremos la difusión roja para que sea capturado en el país donde esté. Pero en esta situación donde una persona no sabe quién se encuentra al otro lado del computador o celular, no todas las historias han terminado mal. Yo le cuento mi experiencia. Yo conocí una persona por internet, aquí, y es uno de mis mejores amigos. Lo conocí aquí en Quito, era de otro colegio, nos conocimos y es uno de mis mejores amigos. Otros ciudadanos, en cambio, prefieren mantener sus distancias con quien no conocen. Yo, la verdad, mucho cuidado en ese sentido. O sea, porque la verdad yo soy una persona muy desconfiada y creo que eso da ambiente a que se vaya abriendo muchas cosas y prefiero mantenerme al margen de todo eso. Los entendidos dicen que las recomendaciones nunca estarán por demás. Así que si usted decide entablar una conversación con un desconocido, compruebe que sea una persona real y no acceda nunca a enviar dinero ni fotografías que luego puedan generarle un problema. Informó Javier Rosero. Fundación Quitensis, misma que trabaja desde el 2015 brindando talleres de oficios de la Escuela de Arte Quiteño, deberá desalojar hasta este 26 de septiembre el inmueble patrimonial donde han permanecido, pues se iniciarán trabajos de restauración por parte del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Sus ocupantes señalan que actualmente no tienen a dónde ir. La casa de Sebastián de Benalcázar se encuentra ubicada en las calles de Olmedo y Benalcázar. En el lugar desde el 2015 trabaja la Fundación Quitensis, Escuela de Arte Quiteño. Tenemos 8 talleres, por el momento contamos con 4 maestros de planta. Tenemos el taller de tallado en madera, tenemos de escultura, tenemos de taracea, tenemos de caligrafía, tenemos de dibujo y pintura, tenemos de orfebrería y lo que es cincelado en cuero. Ahora estos talleres, en conjunto con quienes imparten estas técnicas de corriente de arte quiteña, están por desaparecer, pues la Secretaría de Cultura ha pedido de manera formal desocupar la casa en un plazo de 8 días, mismos que vencen este 26 de septiembre. Bueno, lamentablemente muy preocupados los maestros y todas las personas que conformamos este hermoso proyecto. Pero esta solicitud de dejar el inmueble no es reciente, pues ya en el año 2017 se anticipaba al informar a sus ocupantes que quienes les otorgaron el espacio, es decir, el Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispanoamericana, se les revirtió el comodato. En el último año hemos mantenido como Secretaría una serie de acercamientos a los usuarios del inmueble porque es indispensable realizar una intervención. Entendido esto, nos dicen, es necesario que la casa quede totalmente desocupada y al ser Quitensis una fundación que nada tiene que ver con el cabildo, podría llegarse incluso al desalojo. Esperemos que las cosas puedan darse en términos de diálogo cordial, pero en el último recurso, en el último término, habría que desalojarlos. Según indica la representante de la fundación, ellos confiaban que al final este problema se resuelva, pues el actual alcalde, antes de llegar a la alcaldía, ya conocía de esta problemática. Él se comprometió que si él llegaba a la alcaldía, pues nos iba a ayudar para que estos problemas ya no continuaran. Al parecer, señala, la voluntad política existía. Por eso hemos venido para comprometernos a seguir impulsando el arte, a seguir difundiendo sus técnicas, a seguir diciéndole al mundo que vengan y
que compartan todo lo que significa la historia de Quito. Muchísimas gracias por esa oportunidad y esperamos, Dios mediante, poder cristalizar todos estos anhelos. Muy amable. Pero fuera de estas declaraciones, asegura el vocero de la Secretaría de Cultura, aquella ocasión el actual burgomaestre se refería a la necesidad que se tiene como ciudad de poner en valor el trabajo de dichos artesanos. Él estaba hablando con ellos, pero no estaba hablando específicamente de ellos. A esos, sí, por supuesto. No puedes limitar la Escuela de Arte Quiteño a los 8 artesanos de Quitensis, olvídalo. Eso es impensable, además sería absolutamente antitécnico, sería antidemocrático, por decirlo menos. En tal caso, ahora mismo existen varios panoramas. De una parte, una escuela de talleres de arte quiteño que después de este jueves, junto con docentes, estudiantes y becarios, tendría un futuro incierto, y separado de ello, un proyecto de la municipalidad que busca recuperar estas artes y oficios, pero que tentativamente estaría listo para el primer trimestre del próximo año. Informó Javier Rosero. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholder, participó en la segunda edición del Foro Mujeres Empresarias, donde resaltó la participación de las féminas en cargos directivos. Además, fue testigo de la entrega de certificaciones a empresas exportadoras. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholder, inauguró oficialmente la segunda edición del Foro Mujeres Empresarias, Liderazgo y Transformación, que tiene como objetivo visibilizar a las líderes ecuatorianas y debatir el rol que tendrán en la industria 4.0. El vicepresidente reconoció además que todavía se mantiene una brecha de género marcada especialmente por el machismo, por lo que recalcó que el gobierno nacional seguirá trabajando para ver a mujeres al frente de grandes desafíos. Evidentemente las mujeres tienen 3 virtudes en donde nos superan. Tienen las manos, el corazón y el cerebro con mucho mayor capacidad que nosotros. En Ecuador existiría un 16.97% de mujeres en cargos directivos y a nivel mundial solo el 14.3% de las empresas tendrían consejos directivos con equilibrio de género. Hablamos también de una brecha salarial a nivel global de un 23%. Continuando con su agenda, el vicepresidente asistió también a la entrega de 5 certificaciones a empresas exportadoras calificadas con OEA 2019. Y a través de ustedes, extender este agradecimiento al señor presidente de la República, el señor Lenín Moreno, por el gran impulso a los procesos de facilitación aduanera. Las entregas de las certificaciones 2019 se realizaron tras la repotenciación del programa lanzado en el mes de agosto, con el cual se innovó su proceso de postulación al eslabón exportador. La aduana tiene la enorme responsabilidad de ser un perfecto equilibrio entre facilitación y control, con una visión de comercio internacional. Informó Patricia Aldaz. Una nueva pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, en lo más destacado del acontecer internacional, se reveló la conversación que mantuvo el presidente de los Estados Unidos con su par de Ucrania. Los detalles aquí en TVC.